Bien, vamos a continuar con la información y tengo en la línea telefónica al diputado Juan Carlos Romero Hicks, él es el representante del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Juan Carlos Romero Hicks, qué gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes. Jesús Martín, buen día, qué gusto, adelante. Sí, me da mucho gusto tener la oportunidad de saludarlo en el Heraldo Noticias. Una primera impresión de la celebración del primer año del triunfo de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es la posición del PAN sobre los mensajes emitidos ayer, Juan Carlos? Hay que tener una visión más completa. El 1 de julio no empezó la democracia. Así es. Se tuvieron 6 boletas, presidente de la República, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, algunos gobernadores, algunos congresos locales y municipios. Por ejemplo, en mi caso, nosotros ganamos por un margen superior a 30 puntos porcentuales, lo cual se agradece a la ciudadanía. Ahora, es muy visible el caso de la presidencia de la República y por supuesto que hay que reflexionar. Hoy tenemos un presidente con una gran popularidad, una legitimidad probada, sin embargo desgastado, que no tiene visión estratégica, que cancele el aeropuerto es una de las peores decisiones en los últimos 25 años. Le otorgamos la Guardia Nacional Civil y la quiere hacer de manera militar. En una ocurrencia de un espasmo se le presenta el Tren Maya, que no tiene proyecto, no tiene impacto ambiental. En otro espasmo matutino nos anuncia el caso de la refinería de Dos Bocas frente a un mundo diferente donde ya no tenemos una viabilidad de futuro para combustibles, como es el caso de la refinería, y que por otro lado, reconociendo que atendió los principales temas, sobre todo 3, no tiene resultados. Veamos uno por uno. Pobreza y desigualdad, no hay avances significativos, genera clientela. Ningún país del mundo sale de la pobreza y desigualdad generando clientela. Empleo, ingreso familiar, no ha mejorado. Por el contrario, la economía cada vez está mucho más frágil. Tercero, violencia e inseguridad, no hay mejores indicadores. Cuarto, la corrupción y la impunidad tampoco. Hay que evaluar, huyendo de la leyenda negra y la leyenda rosa, pero estos actos populistas, mesiánicos, en donde en algunos casos, no todos, hay personas que fueron de manera libre porque le creen, hacen los acarreos del Museo de Arqueología Política del siglo pasado, no funcionan. Hoy tenemos un presidente que casi no piensa, casi no lee, no escucha, no concilia, regaña, no sabe dialogar. Estamos urgidos de un presidente que nos convoque, que nos una, que sea maduro, que entienda que la pluralidad es una divisa y no un mal tolerado. Estos actos de gran celebración a 7 meses en donde prácticamente el mundo no es mejor, hay que reconocerlo como tal. Sí. La semana pasada en San Lázaro vimos el Plan Nacional de Desarrollo. Fui profesor de planeación en la universidad. No pasa el examen del medio término del primer trimestre de la materia. No tiene objetivos, no hay estrategia, sin metas, sin indicadores, sin calendario, sin impactos presupuestarios, sin mecanismos de evaluación. Entonces tenemos un presidente, sí, por un lado muy popular, pero que se está desgastando porque él cree que la realidad es lo que está en su cabeza. Sí. Cuando tenemos un México muy diverso, 32 entidades federativas, 68 lenguas indígenas, en fin, un país muy diverso que nuestro presidente no acaba de entender. Precisamente eso es lo que a mí me llamó la atención, Juan Carlos Romero Hicks. Tiene mucha popularidad López Obrador y le habla a una gran cantidad de millones de mexicanos, un mundo que él ve a su modo. El México o el mundo según Andrés Manuel López Obrador. Qué complicado es desde la oposición hacer ver otra realidad a la que planteó ayer y el desmantelamiento de lo que antes conocíamos como presidencia de la República. ¿Cómo lo van a hacer desde la oposición que permee ese México distinto al que planteó ayer López Obrador? Entonces generar propuestas innovadoras y sobre todo pedirle al presidente que sea como tal, porque no es ni jefe de gobierno ni es jefe de Estado. Está siguiendo, por otro lado, una suerte de manual para la perpetuidad del poder. Él no es adicto al dinero, hay que reconocerlo, pero sí es corrupto, porque infringe la ley. Él nos dijo 3 cosas en campaña: no voy a mentir, y está mintiendo. Hemos registrado cientos de mentiras, sobre todo en las mañaneras. Segundo, no voy a traicionar. Sí está traicionando, porque no está correspondiendo a la expectativa de
mexicanos. Y la otra es no robar. Pues sí está robando el sueño, las esperanzas y la propia legalidad. En los tres ámbitos, él está faltando. Y si alguien lo corrige, clasifica a las personas como si fueran corruptos, como si fueran lo que sea. O si es de Lo los suyos, conozco los muy corre. bien. Fui gobernador Sí, en la época muy bien. que era jefe de gobierno. Juan Carlos Romero Hicks, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Heraldo Noticias. Vamos a seguir muy atentos de las opiniones y análisis que se generen sobre los mensajes del día de ayer. Muchas gracias, Juan Carlos Romero Hicks, diputado. Gracias. Ojalá que el presidente sea humilde y escuche. Un abrazo. Yo también así lo deseo. Gracias. Abrazo, Juan Carlos. Hasta luego. Es el diputado Juan Carlos Romero Hicks. Él es el representante de los panistas en la Cámara de Diputados. Así lo está viendo la oposición, ¿sí? En donde hay una gran cantidad de elementos a analizarle lo que dijo ayer López Obrador en medio de porras, en medio de música, de baile, de lluvia.